Damos continuidad a nuestro siguiente invitado de la mañana. Ya la agenda está apretadita, pero vamos adelante con Camilo Andrés Suárez Aldana. Él es abogado con especializaciones en Derecho Internacional, Derecho Humanitario, Derecho Penal, Penal y Criminología, en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar, en Resolución de Conflictos y profesional en el ejercicio de la Jurisdicción Especial para la Paz. Actualmente se desempeña como magistrado de la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Doctora Claudia, doctor Camilo, bienvenidos. Gracias. El doctor Camilo Suárez Aldana nos hablará sobre el tratamiento simétrico, diferenciado, equitativo, equilibrado y simultáneo en la Jurisdicción Especial para la Paz. Adelante, doctor, con su introducción. Muchas gracias. Un buen día, muy complacido de participar en este evento. Un buen día a nuestros hermanos del continente americano. Buena tarde al continente europeo. Muy honrado y muy complacido de participar en este evento, agradeciendo de manera muy especial a la universidad, a la doctora Melba, por haber considerado mi nombre para compartir con ustedes algunas reflexiones. Quisiera empezar por señalar en esta introducción fundamentalmente que la Jurisdicción Especial para la Paz es fruto de un acuerdo político y de esa lógica deben entenderse fundamentalmente su diseño, su competencia y comprender la dimensión que alcanza a tener desde el punto de vista de principios de legalidad, pilares fundamentales como son legalidad y culpabilidad con una visión no tanto estricta, sino mucho más flexible, acorde y consecuente con un modelo de justicia transicional. Pensamos que efectuar comparaciones entre modelos de justicia ordinaria y modelo de justicia transicional es equivocado, pues esta debe mirarse a su interior y ante los propósitos particulares y concretos del modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz forma parte de un sistema, no es un componente único para lograr el acuerdo final de paz que se corresponde con una agenda de 6 puntos. Y la jurisdicción entra a formar parte del punto 5 del acuerdo final, que tiene que ver fundamentalmente con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y está compuesto por la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, por la Comisión de la Verdad, la Reconciliación, el componente de reparación y la Jurisdicción Especial para la Paz. Con una característica muy especial, los que referí inicialmente son de vocación extrajudicial, en tanto que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una vocación eminentemente judicial. Es el escenario de rendición de cuentas, es el escenario de responsabilidad, es el escenario de determinación de los hechos, de las conductas más graves y representativas cometidas a lo largo del conflicto armado interno. Esto es las graves violaciones de derechos humanos, las graves infracciones al derecho internacional humanitario. Sobre ella hay un pilar fundamental que es el principio de prevalencia, es la jurisdicción que en este momento en Colombia prevalece sobre cualquier jurisdicción y es la única competente para conocer de los crímenes cometidos en el marco del conflicto. Cuando hablamos del marco del conflicto estoy haciendo referencia a los últimos 50-54 años y fundamentalmente hay un límite de temporalidad de la jurisdicción, es que conoce de los delitos cometidos hasta el 1 de diciembre de 2016. Y respecto de aquellas personas actores del conflicto, como son entre otros los miembros de las FARC que se hayan desmovilizado, que hayan suscrito el acuerdo final, los miembros de la fuerza pública, de la Fuerza Militar y Policía Nacional que hayan cometido delitos en el marco del conflicto, los agentes de Estado no miembros de la fuerza pública y los terceros, con una característica muy particular que las FARC y los miembros de la fuerza pública que hubiesen cometido delitos en el marco del conflicto tienen una comparecencia obligatoria, en tanto que los terceros y los agentes de Estado no miembros de la fuerza pública tienen una comparecencia voluntaria. Su capacidad investigativa, sus efectos de investigar, sancionar y juzgar dentro de un juicio genuino no pueden cubrir todas las posibilidades delictivas, todas las prácticas criminales que ocurrieron a lo largo de más de 50 años.
Por eso hay dos pilares fundamentales que se ocupan, que son los principios de selección y los principios de priorización. De selección desde una perspectiva objetiva, que tiene que ver con la naturaleza del delito, las graves violaciones, los graves crímenes, y lo otro que corresponde fundamentalmente a determinar quiénes son los máximos responsables, los partícipes determinantes de las conductas más graves y representativas. Pero dentro de este factor de competencia, la jurisdicción también conoce de delitos, de todos los delitos cometidos en el marco del conflicto, tengan esa vocación de graves o no la tengan. Lo que ocurre es que hay salas y secciones que se ocupan de ofrecer una solución jurídica diferente. Lo que sí quisiéramos dejar claro es que los delitos, las graves violaciones de derechos humanos, las graves infracciones al derecho internacional humanitario no son susceptibles de amnistía y en consecuencia deben investigarse, juzgarse y sancionarse. Los criterios también que se tienen en cuenta para la escogencia de la competencia de la jurisdicción, no solo de carácter temporal, 1 de diciembre de 2016, no solo objetivos que he referido, sino también de carácter personal que hace referencia a los que son destinatarios y comparecientes a la jurisdicción. La jurisdicción tiene unas fuentes normativas que debe imperativamente aplicar y fundamentalmente en todas y cada una de las decisiones que aplica la jurisdicción acontece algo que ha denominado el acuerdo final y el acto legislativo 01 de 2017 como la calificación jurídica propia. Y en toda calificación, decisión, sentencia que se imponga debe tenerse en cuenta el derecho internacional humanitario como lex specialis, muy propia del marco de los conflictos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional, el derecho penal nacional, es decir, debe armonizarse esta normatividad para la toma de decisiones. El acuerdo final también estableció que las fuentes que se deben aplicar se marcan una sustancial diferencia, que lo veremos cuando haga referencia al tratamiento simétrico diferencial, pero dentro de estos aspectos fundamentales hay uno bien importante y que se discutió particularmente desde el acuerdo. Porque acontece por primera vez en Colombia era si los miembros de la fuerza pública, los militares, los policías que hubiesen cometido delitos en el marco del conflicto armado, se incorporaban o no al proceso de paz. Cerca de 21 procesos de paz que han existido en Colombia, siempre los militares se separaban o no fueron tenidos en cuenta. Un momento histórico bien importante es que por primera vez en nuestra historia los militares de manera efectiva se comprometen, ingresan al proceso de paz, pero se discutía si había un tema de igualdad o un tema de diferencia entre el tratamiento de miembros de las FARC, que siempre estuvo en el marco de la ilegalidad, y los miembros de la fuerza pública, que se supone todas sus acciones son absolutamente legítimas. Otra cosa es que a partir de esa legitimidad aprovecharon para la comisión de delitos. Y es allí donde tiene lugar el acto legislativo 01 de 2017, que modifica la Constitución, acto legislativo que incorporó el sistema integral de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición a la Constitución y que en consecuencia determinó fundamentalmente que hay un trato simétrico, pero diferencial, pero siempre equitativo y con tratamientos de igualdad para la comparecencia a la justicia. Este tratamiento simétrico y diferencial hace referencia a los miembros de la fuerza pública. Es decir, que si bien es cierto, se someten al marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, se someten a la competencia de la jurisdicción para ser investigados, juzgados y sancionados, también lo es que debe haber un trato diferencial en algunos aspectos, en algunos asuntos, con respecto de los miembros de las FARC. Equitativo, simultáneo, y que se expresa de diferentes formas, como lo determinaremos hace un momento. Se discutió mucho en el caso colombiano si el acuerdo final entraba a formar parte automáticamente de la Constitución o se incorporaba por vía del bloque de constitucionalidad a partir de lo que dispone el protocolo 2. Pero fundamentalmente lo que se acuerda en nuestro caso colombiano es que se incorpora el acuerdo y el sistema integral con todo lo que ello implica en la Constitución y una normatividad que lo desarrolla. Con esto quiero decir que el acuerdo, el sistema integral, se incorporaron a la Constitución por vía de un acto legislativo. Son varios actos legislativos, pero vamos a centrar fundamentalmente el acto legislativo 01 de 2017, que incorpora el sistema integral a la Constitución, el 02, que establece que durante 3 periodos presidenciales no se puede modificar. Estos acuerdos fueron declarados exequibles por nuestra Corte Constitucional, sentencia 674 de 2017, y estableció igualmente
una serie de normas como son la Ley 1820 de 2016, la Ley Estatutaria 1975 de 2019, que entra a dar las reglas de procedimiento que debe aplicar la Jurisdicción Especial para la Paz dispuestas en esta ley como en una ley ordinaria, la Ley 1922. Es decir, tenemos un acto legislativo, tenemos una ley estatutaria y tenemos dos leyes ordinarias que regulan el trámite de la Jurisdicción Especial para la Paz, la competencia. Todo ello dentro del marco del debido proceso de las garantías. Y coloca como eje central, para terminar esta fase introductiva, coloca en el centro a las víctimas. Un elemento fundamental es colocar en el centro a las víctimas, como justicia restaurativa, como justicia prospectiva y garantizando también la seguridad jurídica de los comparecientes. Con esto hago mi fase inicial de introductoria. Doctora Claudia, muchas gracias. Gracias, doctor Suárez. Tenemos preguntas para usted. ¿Cuál es la razón para que exista un tratamiento equitativo, equilibrado y simultáneo, simétrico y diferenciado? Bien, los señalaba hace un momento, mucho se discutió en Colombia si los miembros de la fuerza pública se incorporaban al proceso de paz. Incluso ha existido una discusión que yo creo que existe en otras partes del mundo, era si se estaba pretendiendo equiparar a los miembros de la fuerza pública, los militares, con los miembros de las FARC, a aquellos que estaban en la ilegalidad con aquellos que estaban en la legalidad. Y por supuesto entonces allí hubo una diferencia. En el acuerdo de paz, recuerdo mucho en el periodo del presidente Santos, él determinó en los acuerdos algo que se llamó la línea roja, y esta línea roja se entendió como que los asuntos de agentes de Estado, como que los asuntos de miembros de la fuerza pública no eran objeto de negociación en La Habana, sino que esos temas se regulaban al interior del gobierno colombiano. Y eso se regularon de la siguiente manera. Fundamentalmente era que ingresaban al proceso de paz, ingresaban a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, tanto a los miembros de la FARC como a los miembros de la fuerza pública que hubiesen cometido delitos. Para hacer precisión del concepto de miembro de fuerza pública para nosotros en Colombia, implica a los miembros del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. Ese es el contexto de fuerza pública, porque por una puede entenderse fuerza militar y por otra Policía Nacional. Pero fundamentalmente es una diferencia del origen y la procedencia de unos y otros. El origen ilícito de unos en su causa revolucionaria y los delitos que cometieron en el marco del conflicto, y el otro es un origen lícito, legal, como fue la fuerza pública que está dispuesta en la Constitución colombiana. Y allí, a partir de allí, fundamentalmente la diferencia que se hace es que habría un tratamiento simétrico, equitativo, igualitario, pero diferencial. Diferencial en algunos asuntos, en asuntos que ya precisaremos, pero entre otros normas que tienen que ver con temas de privación de libertad, normas que tienen que ver con fuero carcelario, normas que tienen que ver con fuentes interpretativas y que marcan fundamentalmente una diferencia. Pero el mecanismo, el diseño que hace el acuerdo de paz buscó fundamentalmente marcar una diferencia entre miembros de fuerza pública y miembros de las FARC que cometieron, unos por su origen, y para ellos se estableció también una sala específica, una sala que se ocupa específicamente de los miembros de las FARC de resolver su situación jurídica, que es la sala de amnistías e indultos, pero por otro lado la sala de definición de situación jurídica, que se ocupa específicamente de miembros de la fuerza pública y agentes de Estado. Gracias. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿Cómo se aplica en la práctica la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, el tratamiento simétrico diferenciado, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo? Bien, un aspecto que evidencia un primer momento del tratamiento equitativo, simétrico, pero diferencial, es el principio de priorización. Hay un concepto genérico que es el principio de selección que lo dispone la ley estatutaria, y es la selección de los casos. Entonces los casos se seleccionan fundamentalmente por esas graves violaciones de derechos humanos y por la grave infracción al derecho internacional humanitario. Estamos hablando de tipologías tales como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de guerra, el reclutamiento de menores y la violencia sexual, entre otros.
Respecto de esos delitos, de ese universo de delitos muy propios desde la perspectiva del derecho internacional, todo tipo de compareciente está sujeto a ser investigado y juzgado por este tipo de delitos. Pero la diferencia empieza a evidenciarse es desde las fuentes interpretativas, de las fuentes. El artículo 24 del Acto Legislativo 01 de 2017, es decir, que modificó la Constitución colombiana, que incorporó en la Constitución colombiana, por eso los magistrados de la JEP estamos sometidos al imperio de la Constitución y la ley que dispuso esta normatividad que desarrolló los acuerdos, estableció fundamentalmente que cuando se investigase miembros de las FARC o agentes de Estado no miembros de la fuerza pública o terceros, se aplicaría el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho penal interno. Por el contrario, estableció una diferencia para los miembros de la fuerza pública que para la investigación, juzgamiento y sanción de ellos se aplicaría el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal interno y las reglas operacionales de la fuerza pública. Sobre las reglas operacionales de la fuerza pública hay una vertiente que ha surgido todo un debate de si esto se llama derecho operacional o no. Lo más importante es que es el derecho internacional de los conflictos armados, que tiene que ver con el derecho de Ginebra, el derecho de la Haya, los convenios de Ginebra, los dos protocolos adicionales. De aplicarse en el derecho interno, fundamentalmente lo que se dice o que dispone la Corte Constitucional es que, si bien es cierto, estas son normas de carácter administrativo internas que organizan de competencia organizacional de la fuerza militar, pues deben ser tenidas en cuenta en el momento de la valoración de la conducta. Y aquí hay una primera diferencia, ese tratamiento diferencial, como para unos tienen unas fuentes interpretativas, pero para otros, por normas de especialidad y organización, las normas operacionales de la fuerza pública entran a tener un lugar importante en el juicio y valoración. Por otra parte, el tema del fuero carcelario. Los miembros de las FARC o los otros destinatarios, cuando cumplan penas alternativas o ordinarias, estarían privados de la libertad en cárceles ordinarias. A contrario, los militares estarán privados de la libertad en prisiones militares. Aquí es importante hacer una precisión o una distinción, es que las penas, las sanciones que impone la Jurisdicción Especial para la Paz son de tres clases: una sanción propia, una sanción alternativa y una sanción ordinaria. La sanción propia, que es una verdadera revolución copernicana, por decirlo menos, una reconceptualización de la pena, tiene una función eminentemente restaurativa y reparadora, y por ello se expresa en restricción de derechos y restricción de libertades, pero en procura de lograr el componente restaurativo de las víctimas. Me explico. Fundamentalmente no es una privación de libertad intramural en una cárcel, sino un espacio geográfico donde debe permanecer quien es sancionado, realizando trabajos, obras y actividades, se llaman TOAR, tareas, obras, actividades con contenido reparador y restaurador. Esto va de 5 a 8 años. Para imponer esa pena debe haber aporte de verdad plena, suficiente y detallada, y aceptación de responsabilidad. Hay una segunda hipótesis de pena, que es la sanción alternativa, que va de 5 años, que es de prisión intramural, cuando hay aceptación tardía de responsabilidad, esto es antes de dictar sentencia, o una tercera, cuando no se acepta responsabilidad y se es oído y vencido en juicio, se impone una pena de prisión de 15 a 20 años. Y allí el cumplimiento de la pena tiene que ver en la lógica del espacio geográfico para unos cárceles ordinarias, en tanto que para los militares tiene que ver fundamentalmente con centros de reclusión militar. A los miembros de la fuerza pública, dispuso el acuerdo, no están obligados a indemnizar con su patrimonio a las víctimas. No pueden ser llamados en garantía ni hay acción de repetición, como sí acontece con los miembros de la FARC, los terceros y agentes del Estado. Es otra sustancial diferencia. Eso no significa que no haya un proceso de reparación, hay un componente de reparación que para el caso de los miembros de la fuerza pública está dispuesto el Estado, que debe reparar, en tanto que los otros AMAs deben reparar con su patrimonio, aunque el proceso de reparación en la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una vocación absolutamente diferente. Recuerde que se forma parte de un sistema de 4 componentes que se articulan y tienen un punto de encuentro que se llama el régimen de condicionalidad. Es decir, se imponen una serie de condiciones a todos y cada uno de los comparecientes para obtener beneficios transitorios permanentes o los beneficios a que haya lugar en la paz. Lo otro, en el tratamiento diferencial simétrico y equitativo, también corresponde que siempre que hay una aperturación de casos, de macrocasos, la jurisdicción funciona con macrocasos, macroimputaciones, macrosentencias,
el trámite de los casos debe ser paralelos. Por ejemplo, voy a expresar el caso 01, que fue llamado como, en principio como secuestro. La calificación jurídica tiene que venir después, seguramente será una toma de rehenes de cara a normas del derecho internacional humanitario, y a la vez se está investigando en el caso 03 a los miembros de la fuerza pública que hayan cometido conductas que pueden denominarse como homicidios en persona protegida, como la concepción de ejecución extrajudicial, y que van marcando esa simetría entre los casos. Así como se abren casos contra miembros de las FARC, contra terceros entes del Estado, el mismo número de casos se va abriendo o investigando contra miembros de la fuerza pública. Es lo que permite hacer una diferencia. Y para cerrar esta pregunta, otra diferencia sustancial en el trato diferencial está en quienes adelantan los casos. Por un lado, la Sala de Amnistía e Indulto se ocupa específicamente de los casos de los miembros de las FARC, de las conductas que son susceptibles de amnistía, pero por otro lado, la Sala de Definición de Situación Jurídica, que es otra sala, se ocupa específicamente de las conductas cometidas por militares y policías, por agentes de Estado, por terceros, que sean susceptibles a la renuncia de la persecución penal. Pero aquellas que son conductas graves, violatorias de derechos humanos o ODH, van a otra sala que se llama la sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad, determinación, hechos y conductas. Hay otro escenario que son las secciones de juicio y una segunda instancia que es una apelación. En todas y cada una esos derechos se garantían, pero también están estas sucintas diferencias. Doctora Claudia, gracias. Gracias, doctor Suárez. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo se aplican estos criterios al tema de responsabilidad de mando? Es una pregunta supremamente interesante, supremamente y absolutamente compleja. Una de las discusiones más grandes que ha existido y que existe en Colombia, hablo particularmente para los colegas honorables extranjeros, una de las discusiones que existió de manera muy fuerte en Colombia tuvo que ver fundamentalmente con el tema de responsabilidad por mando. Y allí hubo una discusión si el acto legislativo y el acto legislativo 01 de 2017 en sus artículos 25 a 26 cumplía con los estándares internacionales de investigar y juzgar responsabilidad de miembros de la fuerza pública por comisión de graves violaciones de derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario. Y la discusión estuvo centrada fundamentalmente si el cumplimiento del estándar internacional al formar parte del sistema interamericano, incluso en las líneas que ha trazado el sistema europeo de derechos humanos, la propia Corte Penal Internacional, si se cumplía con el diseño que se dispuso en Colombia al marcar una diferencia entre las fuentes aplicables a los miembros de la fuerza pública y otras para los miembros de las FARC. Y fundamentalmente el punto de discusión estuvo de manera muy interesante en si debería aplicarse en vía de responsabilidad por omisión el artículo 28, el 25 y el 28 del Estatuto de Roma. Lo que viene a señalar la Corte Constitucional Colombiana fundamentalmente es que las normas, los criterios de imputación, la estructura dogmática, la parte general y especial del Código Penal colombiano cumple con el estándar internacional de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Y esa tipología, por ejemplo, en fenómenos de autoría, coautoría, participación, autor mediato, la manera de poder determinar un máximo responsable, un partícipe determinante muy propio del derecho penal internacional, están recogidas y dispuestas en el Código Penal colombiano, de manera que la normatividad interna permite cumplir con el estándar internacional de investigamiento, juzgamiento y sanción de graves violaciones de derechos humanos. Pero además, en el caso colombiano se incorporó que respecto de la responsabilidad por mando, no era único requisito para imputar una conducta y consecuentemente una responsabilidad la posición formal de jerarquía. Me explico, la posición formal de jerarquía no es el presupuesto de imputación, sino que se requieren elementos adicionales como son el control efectivo, la información disponible, me explico, tener información antes, durante y después, que el comandante militar haya tenido información antes de la comisión del delito para evitar la comisión del mismo, que haya tenido información durante la comisión del delito para interrumpir la comisión del delito y haya tenido información después de la comisión del delito para haber denunciado el delito. Entonces, aquí los requisitos para responsabilidad por mando
tiene que tener un control material, un control efectivo, un control desde el punto de vista jurídico, que exista el mandato jurídico de cumplir determinada área, jurisdicción, de tener tropas bajo su mando, pero también tener información disponible. Sobre los subordinados, también una distinción en subalterno y subordinado, es decir, se reúnen una serie de elementos muy propios para terminar con mi pregunta, y recogidos de lo que tiene que ver en los criterios que fijó fundamentalmente el Tribunal de Yugoslavia, en casos como Dusko Tadić, el caso Kuranak, por citar algunos ejemplos, pero que se incorporaron a la normatividad colombiana y forman parte de un acto legislativo, es decir, de una norma constitucional, y que establece fundamentalmente unos criterios muy propios dispuestos en derecho interno para responsabilidad por mando, pero que consultan y responden a los criterios y estándares internacionales sobre investigamiento, juzgamiento y sanción de graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. Gracias. A usted, doctor Camilo, excelente su presentación, una responsabilidad muy, muy exigente, unas acciones muy puntuales. Dios mediante salir adelante, prosperar con todo este ejercicio, una tarea no muy fácil, no muy grata, pero que llena de satisfacción la labor que usted y todos allá en la JEP realizan cada día. Por su Muchas gracias. intervención y participación, muchas gracias y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy honrado de participar con ustedes y enfrentando este compromiso que es un propósito nacional con dificultades políticas, pero con toda la disposición y el compromiso porque es un propósito de nación. Muchas gracias.